En este episodio quiero compartirte lo que para mí significa estar en un proceso interno, mi reflexión sobre todo lo que ello conlleva y un mensaje personal para todo aquel que esté transitando por una etapa así en este momento. Libérate, un podcast creado desde el amor y la conciencia, con la firme intención de ayudarte a abrir tu mente y tu corazón, de impulsarte a cuestionarlo absolutamente todo. ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué sientes lo que sientes? ¿Por qué dices lo que dices? ¿Y por qué actúas en base a todo ello, creyendo que tu verdad es la única verdad que existe? Soy Rubí Elena y en este espacio te compartiré qué es el autismo en primera persona, cómo piensa, cómo siente y cómo percibe el mundo una mente neurodivergente. Te compartiré parte de mi historia personal, cómo fue que a mis 38 años, tras una intensa búsqueda interior, me enteré que soy autista grado 1, o lo que antes se conocía como síndrome de Asperger. ¿Cómo ha sido mi proceso de autoconocimiento? ¿Cómo he cambiado la percepción que tenía de mí misma, aprendiendo a ver mi hipersensibilidad como un don? ¿Cuáles han sido las diferentes herramientas que me han ayudado a reconocer y aceptar lo que soy, a perdonar y sanar tantos errores a lo largo de mi vida, a entender que no podemos cambiar al mundo, pero sí podemos cambiar la manera en que lo percibimos? ¿Por qué considero que es extremadamente importante que aprendamos más acerca de la neurodiversidad y lo que es la verdadera inclusión, no solo como el simple acto de incluir, sino de aprender a convivir con nuestras diferencias? Libérate del miedo al que dirán, a ser rechazado o abandonado, del miedo a no ser suficiente. Aprende a reconocer tus emociones, a sentirlas y a transformarlas. Libérate de tus creencias, de tus patrones limitantes, del miedo a brillar y todo aquello que te impide ver lo que realmente eres. Y lo más importante, confía, déjate guiar por tu intuición, por tu corazón. Escucha el llamado de tu alma. Permítete ser lo que viniste a ser en esta vida. Aquellos que por elección personal estamos haciendo algo al respecto para conectar con nuestra espiritualidad, no desde lo que nos dijeron que se tenía que hacer para lograrlo, sino desde un sentir genuino y sin obligación. Aquellos que estamos aprendiendo a observar nuestros pensamientos y nuestro comportamiento, para entender el por qué hacemos las cosas que hacemos, desde dónde tomamos las decisiones que tomamos, si lo hacemos desde un sentido de carencia y buscando inconscientemente la aprobación externa, o si lo hacemos en conexión con lo que verdaderamente anhela nuestra alma, siguiendo un llamado interno. Aquellos que estamos buscando soltar el montón de creencias arraigadas e impuestas desde la infancia, las cuales hemos logrado identificar como dañinas para nuestra autorrealización y crecimiento personal, que nos limitan, que nos bloquean, que nos han provocado una gran autodesvalorización y una baja autoestima, que han provocado que nos relacionemos muchas veces con inmadurez emocional, provocando que tengamos relaciones tóxicas. Aquellos que estamos acudiendo por decisión propia a algún tipo de psicoterapia, pero no de aquel tipo en la que nos dicen básicamente lo que queremos escuchar, sino de las que te sacan de tu zona de confort, que te confrontan con preguntas profundas e inteligentes, donde permites que salga a la luz todo aquello que no has querido o no has podido ver, a lo que muchos llaman oscuridad o la sombra, que no es más que un cúmulo de emociones reprimidas y mal gestionadas. Aquellos que estamos dispuestos a voltearnos a ver
a través de procesos introspectivos para reconocer el dolor, el sufrimiento, el victimismo, el resentimiento, la culpa, entre muchas otras cosas. Aquellos que estamos en busca de herramientas que nos ayuden a aprender, a reconocer, a aceptar y a manejar nuestras emociones. Herramientas que nos ayuden a regular nuestro sistema nervioso y a liberar memoria celular de trauma. Herramientas que nos permitan estar más presentes en el aquí y ahora para poder responder de manera adecuada ante circunstancias difíciles y a no simplemente reaccionar desde un estado a la defensiva y en hiperalerta de manera inconsciente. Aquellas personas que estamos atravesando por una etapa así en nuestras vidas, solemos referirnos a ello como que estamos en un proceso interno, que no es más que una etapa de autoconocimiento a un nivel muy profundo, una etapa de sanación o autosanación, para saber quién realmente somos y por supuesto para tomarle un mayor sentido a nuestra existencia. Y cuando digo la palabra sanación, la pregunta que sigue es ¿sanación de qué? Básicamente de nuestra mente egoica, la mente que nos hace percibirnos como individuos, como seres separados, como cuerpos que pueden atacarse unos a otros, que nos lleva a tener una percepción específica sobre nosotros mismos, aquello a lo que llamamos el yo, al mismo tiempo que nos lleva a tener cierta percepción con respecto al mundo. Y en base a esa percepción que vamos creándonos de manera individual, lo cual denominamos como nuestra personalidad, y todo lo que ésta conlleva, que son nuestras creencias, nuestros traumas, etc., y de acuerdo a la percepción que tengamos del mundo exterior, en conjunto, la percepción interna y la percepción externa, es que se irá estableciendo aquello a lo que conocemos como neurocepción, de lo cual ya te hablé en el episodio número 42, y que tiene que ver con la manera en cómo nos sentimos en todo momento, en determinado lugar y con determinadas personas, que nos brinda ya sea la sensación de estar en un lugar o espacio seguro que nos haga sentir en confianza, o bien nos hace sentirnos atemorizados, permanecer en un estado a la defensiva, en estado de hiperalerta y en desconfianza ante ciertas personas. Y eso es justo lo que tenemos que sanar, nuestra autopercepción y la percepción de lo que vemos afuera de nosotros. Porque cuando tenemos una percepción errónea y pobre de nosotros mismos, solemos actuar desde el miedo a sentirnos rechazados y excluidos, a no ser lo suficientemente valorados. Solemos actuar en base a expectativas provocadas por nuestras creencias, y al hacer eso esperamos que los demás actúen de la manera en que creemos que deberían actuar. Y por el otro lado, la importancia de sanar la percepción que tenemos del mundo es porque si vivimos creyendo que es posible que otros nos lastimen, que nos ataquen, que se aprovechen y abusen de alguna manera de nosotros, entonces vamos a estar todo el tiempo a la defensiva y en un estado de constante alerta con respecto a lo que los demás hacen o dicen. Entonces, trabajar en nuestro proceso interno implica tomar conciencia de todo esto, para cambiar lo que necesite ser cambiado, para soltar lo que necesite ser soltado y para resignificar experiencias pasadas, para poder avanzar desde ahí con mayor ligereza y con mucha más conciencia. Cabe mencionar que no es un proceso sencillo. Como dicen algunos, se requiere de total valentía para adentrarse en una etapa así, y cada quien la vive en determinado momento de su vida, en el momento correcto, cuando cada uno está listo para hacerlo.
aunque generalmente esto sucede cuando llegas a un punto en el cual ya estás bastante cansado de repetir patrones, de toparte con pared una y otra vez. Cuando te cuestionas el por qué no estás viviendo de la manera en que tu corazón anhela y que sabes que te mereces. Cuando una voz en tu cabeza te dice que tiene que haber algo más, que debe haber una manera distinta de ver las cosas. Y es justo ahí cuando comienzas a rascarle al pasado, cuando te adentras a observar cuáles son tus creencias y qué es todo aquello que ya no resuena contigo y que te está afectando de alguna u otra manera. Es natural que cuando alguien está experimentando una etapa así, busque cierto tipo de prácticas físicas y energéticas, como lo es el yoga, las asanas, la meditación, el mindfulness, el qigong, el reiki, que si terapias con los ángeles, limpiezas energéticas, ceremonias y rituales como el cacao, el temazcal, las plantas sagradas, círculos de hombres o de mujeres, terapias somáticas, acupuntura, el ayuno intermitente o ayunos prolongados, programas de desintoxicación, etc. Cada quien hará lo que resuene con su corazón, quizá al principio por curiosidad o por desesperación, por recomendación de alguien más, como sea. Nada de eso está mal, todo es válido. Lo único que sí puedo mencionar desde mi experiencia personal es que no todo funciona para todos. Y a veces incursionar en varias de estas opciones puede hacer el proceso bastante agotador, desgastante en muchos sentidos. Y por supuesto también puede haber cabida para la desmotivación. Pero a veces no hay de otra, más que ir probando una y otra cosa para ver qué funciona para ti. Cada proceso es distinto. No todos necesitamos lo mismo. No todos traemos cargando lo mismo en nuestra mochila. Ni las mismas heridas emocionales, ni los mismos traumas, ni las mismas limitaciones. El contexto de vida de cada uno es distinto, por lo cual no existe una fórmula mágica que funcione para todos de la misma manera. Aún hay personas que piensan que cuando alguien que está en un proceso así y practica yoga o meditación, o todo esto que ya mencioné con anterioridad, lo cual ciertamente nos lleva a reconectar sí o sí con nuestra espiritualidad. Se llega a creer que esa persona ya no tendría por qué enojarse o tener un arranque de ira o caer en depresión. Erróneamente se piensa que su vida debería estar mayormente en paz y armonía, en modo zen. Y nada más lejos de la realidad. Justamente por lo que ya dije, porque no es casualidad que una persona haya llegado a esa etapa, a adentrarse a ese tipo de prácticas. Generalmente cuando te adentras en ese camino es porque estás ya hasta la madre de todo y justamente estás aprendiendo a observarte, a conocerte, a hacerte consciente de toda la mierda que traes cargando en el subconsciente y que te está afectando. Y el proceso de hacerte consciente de todo eso es básicamente permitir que salga a la luz toda la ropita sucia que hay que lavar. Porque para poder lavarla o limpiarla, primero se tiene que ver, se tiene que reconocer y aceptar. Y esa parte no es nada fácil. Es todo un proceso aprender a manejar las emociones y los sentimientos que surgen, que se han quedado reprimidos y escondidos durante mucho tiempo. Y obviamente casi nadie reprime cosas como la alegría, el gozo, la relajación, la ternura, la plenitud, el entusiasmo, la confianza, la seguridad, el agradecimiento, la tranquilidad, el amor. Obviamente no. Reprimimos cosas como la rabia, la impotencia, la culpa, la vergüenza, el miedo, el nerviosismo, la preocupación, la frustración, la confusión, el dolor, la tristeza,
la desconfianza, la inseguridad, la angustia, la amargura, la desesperación, la vergüenza y muchas cosas más que no son lindas, que no se sienten bien. Y a pesar de que todo eso también tiene cabida en el repertorio de lo que conlleva ser un ser humano, el hecho de no saber gestionarlo y en base a lo que hemos aprendido de nuestra sociedad y en nuestra cultura desde que somos niños, pues la opción que más hemos tenido a la mano ha sido esa, reprimirlo, temerle, por no entenderlo y por no saber qué hacer con todo ello. Entonces, estar en un proceso así no es sencillo, porque justamente es a partir de ahí cuando comenzamos a medio entenderlo, a medio aceptarlo, a medio gestionarlo. Y muchas veces, como todo, hay trapitos sucios que salen de improviso, a veces impulsivamente, y a prueba y error vamos aprendiendo de poco en poco, ahora sí a entenderlo y a aceptarlo desde el amor, a gestionarlo de manera asertiva, sabiendo que no somos eso, sabiéndonos capaces de poder resignificarlo y cambiarlo. Primero a nivel de la mente y después lo integramos y lo vamos aplicando en nuestras relaciones, comenzando por la relación más importante, que es la que tenemos con nosotros mismos. Y es ahí cuando empezamos a cultivar el amor propio, el autocuidado, nos valoramos más, aprendemos a vernos desde un punto de vista más compasivo, aprendemos a aceptar y a perdonar nuestros errores, aprendemos a poner límites. Y entonces sí, aprendemos a relacionarnos mejor, a dejar de juzgar tanto a los demás, a entender que todos actuamos en base a nuestras creencias, a nuestras carencias, a nuestras expectativas egocentristas, a nuestros traumas, y que hay que aprender a ser compasivos, empáticos. Y teniendo en cuenta que todos hacemos lo que podemos en base al nivel de conciencia que tenemos en el momento presente. Y a medida en que podamos entender eso, con la suficiente madurez emocional, dejaremos de estar buscando a quién echarle la culpa afuera y tomaremos la responsabilidad que nos corresponde, aprendiendo a poner límites. Algo que creo importante mencionar es que al adentrarnos a experimentar una etapa así, también puede tener su lado engañoso. ¿En qué sentido? Pues puede pasar que cuando te sumerges en tu proceso interno, te obsesiones queriendo resolver con urgencia todos los acertijos que han ido surgiendo o que se han ido revelando durante ese tiempo. Cuando te haces consciente de tantas cosas que antes no habías logrado ver y quieres trabajarlas para sanarlas, para cambiar o resignificar situaciones de tu vida, de tu pasado, de tus relaciones actuales, puede ser que surja una sensación de urgencia por querer resolver todo eso. A mí me ha pasado, pero a su vez también he logrado comprender que es tanto material con el cual hay que trabajar: la infancia, las heridas del alma, los traumas, las exparejas, el amor propio, el enraizamiento, las creencias, la percepción de tantas cosas que posiblemente no va a dar tiempo en esta vida de resolverlo todo. Y que debo intentar relajarme un poco, sabiendo que estoy haciendo lo mejor que puedo con el nivel de conciencia que tengo hasta ahora, como siempre ha sido. Y que a pesar de todo eso, en la medida de lo posible, hay que intentar disfrutar del aquí y ahora. Cosa que no es sencillo hacer, pero de eso se trata, de hallar cierto equilibrio, y en la medida en que podamos ir hallando ese equilibrio entre lo que ocurre en el proceso interno y la vida diaria, es de esa manera en que irá sucediendo el desarrollo personal, la madurez emocional, el crecimiento espiritual.
Sé que para muchos esto puede terminar siendo muy agotador, muy frustrante y muy retador. Y habrá quien tire la toalla y se dé por vencido, de diferentes maneras. Entonces, pienso que se requiere hallar el adecuado equilibrio entre ponerse serios para hacer el trabajo y relajarse un poco para conectar con el placer de estar vivos. Porque honestamente puede llegar a ser tanto que surjan etapas de desconexión, de despersonalización. Y no se trata de eso. Lo importante es poder tomar conciencia de lo que ocurre para hacer algo al respecto. Pero para que haya una toma de conciencia se requiere de entrenamiento mental. No me canso de decirlo. No puedes echarte un clavado hacia el interior de tu mente subconsciente e inconsciente si no te preparas para ello. Es decir, sí puedes, claro, pero no debes. Yo no te lo recomiendo. Así que estar teniendo un entrenamiento mental a la misma vez que estás sacando los trapitos sucios al sol es lo ideal, pero se requiere de mucha voluntad y disciplina definitivamente. Aunque tengo que admitir que como persona neurodivergente, muchos de los rasgos, tales como mi tendencia a hiperenfocarme en ciertas cosas, en ciertos temas, la sobreexcitabilidad intelectual también, que me lleva a querer estar todo el tiempo investigando, leyendo, buscando, aprendiendo diferentes herramientas, leyendo libros, escuchando podcasts, talleres, lives o videos en donde se hable sobre todos estos temas que me interesan. A veces me provoca que mi mente se conflictúe aún más y surja la mente rumiante que no para, que todo el tiempo está trabajando, reflexionando, armando las piezas del rompecabezas, metida en procesos introspectivos. Y es por ello que es tan necesaria la meditación. Créeme, si no, no la libras. Si tienes una mente parecida a la mía, no la libras. Por lo tanto, pienso que si bien es necesario que cada uno sigamos trabajando en nuestro proceso interior para conocernos mejor y así poder hacer cambios en nuestra vida, no debemos olvidar que en gran parte, como lo mencionaba con anterioridad, ese proceso interior tiene como objetivo cambiar la percepción que tenemos de nosotros mismos para así poder cambiar la percepción que tenemos del mundo. Pero para poder cambiar esa percepción con respecto al mundo, sí o sí tenemos que relacionarnos con él. Por lo tanto, tenemos que salir, nos guste o no, a trabajar en las relaciones interpersonales. Hay que salir y encontrar situaciones en las que podamos poner en práctica lo aprendido, como por ejemplo poner límites, decir lo que sentimos y lo que pensamos de manera más consciente y amorosa. Pero para eso se requiere de alguien a quien podamos decírselo. Y por ello es que está bien aislarse por momentos, porque honestamente muchas veces se requiere para introspectar. Yo lo requiero. Pero sin olvidarnos de que todo ese proceso interno, toda esa sanación y todo ese cambio de percepción se debe ver reflejado en nuestra manera de relacionarnos con los demás. Dependiendo de cada persona y de su contexto de vida, puede haber procesos un poco más intensos y extensos que otros. Si bien casi todos cargamos con experiencias de trauma, aunque no es algo que todos podamos reconocer de manera consciente, pienso que la manera de medir si determinado proceso es o no más intenso y extenso que otro va a depender de las consecuencias que haya habido a lo largo de la vida de cada persona. Como por ejemplo, una persona con TDA, TDAH, adulta, que no ha sido diagnosticada y por lo tanto no tiene el autoconocimiento y el autoentendimiento suficiente de sí misma, que no ha recibido ningún tipo de apoyo,
debido al bullying que haya experimentado desde la infancia y las etiquetas que haya recibido por parte de otras personas por sus dificultades con respecto al déficit de atención y su hiperactividad, llevándola a tener una infancia difícil, aunado a cierta impulsividad que caracteriza su personalidad, la cual le genera niveles altos de ansiedad que le han provocado abusar de la comida, generándole quizá un TCA, trastorno de la conducta alimentaria, y llevándola a caer en un estado de promiscuidad durante la adolescencia y juventud, y que debido a ello haya experimentado uno que otro abuso sexual, aumentando su nivel de ansiedad al grado de tener un TAG, un trastorno por ansiedad generalizada, y a caer en depresión severa con pensamientos suicidas, hallando solución a ello a través de hábitos insanos y adictivos como fumar, beber alcohol, consumir algunas drogas para calmar su mente hiperactiva. Ese pudiera ser un ejemplo de un proceso bastante intenso y extenso, que pudiera requerir de mucho trabajo interior, por el simple hecho de no haber detectado desde temprana edad que dicha persona tenía TDAH y por no haber recibido el apoyo que requería. Y ese ejemplo representa el proceso que muchas personas neurodivergentes estamos atravesando. Y no con esto estoy diciendo que muchas personas neurotípicas no puedan pasar por procesos fuertes, porque visto desde el punto de vista de cada individuo, el proceso que experimentamos cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra propia percepción, siempre va a ser complicado. Además, muchos tendemos a victimizarnos como parte de la educación que recibimos al crecer. Pero por supuesto, no se trata de ver quién sufre más, quién ha ido acumulando más traumas o algo que se le parezca. Ya lo dije, cada uno se comporta y resuelve los problemas según sea su nivel de conciencia en ese momento, y dependiendo también de las herramientas con las cuales cuente para afrontar determinadas experiencias. En lo que a mí respecta, con el paso de los años he podido ir aprendiendo diferentes herramientas que me han sido de utilidad para acompañar mi proceso interno, sobre todo para cambiar mi percepción de las cosas. No podría ser totalmente puntual con respecto a la herramienta que más me ha servido, porque creo que ha sido el conjunto de todas ellas. Como suelo decir, todo suma. Sin embargo, para darte una idea, mi manera de pensar actual va muy acorde a la mezcla entre la ideología de un curso de milagros, también al trabajo propuesto por Byron Katie en su metodología llamada The Work. También ha influido mucho el haber aprendido sobre la comunicación no violenta, aunado a la mirada que me ofrece la ley del espejo, la cual suelo mencionar mucho aquí en el podcast, que me lleva a darme cuenta de lo que estoy proyectando en las demás personas, y que por el contrario, en vez de molestarme y ponerme a la defensiva por algo que hace o no hace el de enfrente, tomo un espacio en mi mente para cuestionarme qué me está mostrando esa persona o esa situación de mí misma, y qué es en lo que aún necesito seguir trabajando en mí. Recordando que todo aquello que me molesta del otro tiene un porqué y un para qué, porque casi nada ocurre por pura casualidad en este mundo. Y por último, quisiera dejar un mensaje para todos aquellos que están de lleno transitando por un proceso así, que están haciendo el trabajo interno, aprendiendo a identificar y cuestionar sus pensamientos y su comportamiento, que se están permitiendo indagar profundo en cuanto a sus creencias y que están pudiendo hacer conscientes muchas cosas de su vida, de su pasado. Ciertamente, a veces dan ganas de tirar la toalla, de rendirse, sobre todo cuando se ponen fuertes los madrazos. Dan ganas de dejarlo todo.
Te preguntas para qué hacer todo lo que estás haciendo, para qué esforzarte, para qué invertirle tiempo, dinero, esfuerzo, voluntad. Justo en ese momento es cuando se requiere de mayor paciencia, disciplina, resistencia, resiliencia. ¿Y cómo no ser paciente cuando te das cuenta del crecimiento personal y espiritual que está conllevando dicho proceso? Porque es así. Aunque otros no lo noten, tú sabes que está sucediendo, aunque a veces sea desesperante. Sabemos que los cambios no siempre son de la noche a la mañana, pero una cosa es saberlo intelectualmente y otra es estarlo viviendo y soportando, y aún así tener que resistir. Los pensamientos intrusivos se hacen presentes, y es ahí cuando más fortaleza debemos desarrollar. Porque si te dejas convencer por la voz del ego, que te cuenta historias dramáticas y refuerza tu sensación de victimismo, como decimos en México, te va a cargar el payaso. Vas a valer madre. Así es que hay que ponerse serios, porque esto es serio. Muchos sabemos lo que significa tener pensamientos intrusivos y catastróficos. Y sabemos que cuando te dejas llevar por ellos, tu cerebro y todo tu sistema nervioso segrega sustancias químicas que te hacen ir entrando de poco en poco en estados mentales negativos y somatizando malestares y enfermedades. Y quizá lo más fuerte no sea ni siquiera eso, sino la frustración que surge de ver cómo las personas a tu alrededor ni siquiera notan por lo que estás pasando. No hay la suficiente empatía o entendimiento. Por el contrario, suele haber juicios, críticas e invalidación de tu experiencia. Pero hasta eso hay que poder entenderlo, porque es obvio que si las demás personas no han pasado por donde tú estás pasando, es y será imposible que lo entiendan en su totalidad. Y esta quizás sea una de las cosas más intensas que hay que experimentar cuando se transita un proceso de trabajo interno. Es fuerte sentirte solo y que aparentemente nadie lo entienda. Pero déjame decirte que no es así. No estás solo. Realmente somos muchos los que estamos caminando el mismo sendero, los que estamos dispuestos a destapar la cajita de Pandora y dejar que salgan todos los trapitos al sol. Porque es algo que se requiere si queremos evolucionar como humanidad. Antes quizá no había tantas herramientas a la mano, pero ahora las hay y hay que aprovecharlas. Fácil, por supuesto que no lo es. Lo sé por experiencia. Y también a veces me siguen dando ganas de tirar la toalla, la verdad. Pero honestamente veo y pienso en las próximas generaciones y sinceramente siento un compromiso, una obligación de romper con ciertos patrones que tanto daño nos han hecho. Veo mi vida en retrospectiva y no me parece justo quedarme sentada sin hacer nada, sin contribuir para generar cambios. Creo que merezco honrar mi propia existencia. Perdón, no creo, lo merezco, al igual que tú que me escuchas. Así que sigamos avanzando, confiando, dejándonos guiar. La fe no es algo que se pueda ver ni entender, es algo que tenemos que permitirnos sentir. Aunque esa facultad que tenemos muchos de nosotros para sentir demasiado las cosas, las emociones, las sensaciones, pueda llevarnos a experimentar todo este proceso con mucha mayor intensidad. Yo elijo no creer en las casualidades y creer en que si una etapa así se me está mostrando, es porque de alguna manera estoy lista para afrontarla y para tomar el aprendizaje, sea lo que sea. Y como dice aquella reflexión tan famosa y popular, recuerda que esto también pasará. Te agradezco por escuchar mi podcast.
Si algo de todo esto que comparto resuena contigo, te pido por favor que me dejes algún comentario debajo de este episodio y, de ser posible, te permitas compartirlo con alguien más. Recuerda que encuentras mis redes sociales, Facebook e Instagram como @podcastlibérate. A través de mi cuenta de Instagram puedes accesar al resto de mis redes sociales y también hacer un donativo para apoyar el podcast. Me escuchas en Spotify, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor. También recuerda darle clic en el botón de suscribirte para que se te notifique cada vez que salga un episodio nuevo. Al igual que otorgarle una calificación o un like al podcast para que pueda llegar a más personas. Soy Rubí Elena. Gracias por escucharme y nos leemos pronto. Chao.